primer lugar, el que se fomente la prevención, que se identifiquen los factores de riesgo para la infección. Y ojo que estoy hablando de factores de riesgo, no de grupos de riesgo, que fue lo que durante mucho tiempo se manejó. Entonces, aquí lo que necesitamos, además del que se fomente y se identifiquen estos factores y se fomente la prevención, es el que se sepa hacer el diagnóstico adecuado. Saber reconocer las principales manifestaciones que la infección vaya a tener y la interpretación adecuada de los de laboratorios, en donde desgraciadamente sigue habiendo mucha confusión en los médicos formados incluso antes del SIDA, ¿verdad? Finalmente es el requerimiento de la profilaxis contra oportunistas. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en las funciones no aparece el tratamiento de la infección porque, bueno, esto en el país ha quedado un poco circunscrito a los centros especializados, cosa con la que yo particularmente no estoy de acuerdo, pero bueno, es lo que es ahorita. Lo importante de ver del SIDA es que esto ha sido catalogada como la pandemia más devastadora que se haya sido conocida hasta ahora. Incluso ustedes pueden decir, bueno, estamos en una situación bastante más grave en este momento, sí, de forma condensada, pero si se acuerdan de lo que hablamos de la gripe española, pues lo que estamos viviendo ahora todavía no se acerca ni de cerca a lo que se vivió en 1918. Entonces, esta se califica como la más devastadora por el daño que ha producido en la población, no solo en el número de quienes hayan sufrido la patología o estén muertos, que suma más de 43 millones perdón, de 23 millones de individuos, sino porque hay 43 millones que en este momento además la encuentran padeciendo, ¿verdad? Pero la afectación en esas edades hace que, por ejemplo, la esperanza de vida de Botsuana se modificara a la que se tenía en el siglo XVIII, ¿no? Porque la mortancinga fue lo suficientemente alta. Entonces, ha tenido impactos económicos en todas las sociedades y sobre todo tuvo impacto desde el principio en los sistemas de salud, en muchos sentidos, en cómo atenderlos, en la fortaleza que tuvieran, en el dotar los medicamentos, en el tener las pruebas. Es decir, un poco lo que estamos viendo en este momento de forma concentrada es lo que se ha dado en relación al VIH, pero a lo largo de muchos años. Durante los primeros 20 años se descubrió el agente etiológico, se evidenciaron a partir del reconocimiento del ciclo viral cambios drásticos en la vida de las personas afectadas. Sin embargo, durante los primeros años, por la mortalidad que tenía, como que había más atención, hubo mucho más uso de condón, pero para nosotros, por ejemplo, continúa siendo un problema que continúa fuera de control, porque aunque existan esos medicamentos y la sobrevida de las personas afectadas no sea diferente en más de 12 años a la población negativa, lo cierto es que para nosotros eso no ha cambiado y la mortalidad sigue siendo exactamente la misma de la de hace años porque el diagnóstico se hace en etapas avanzadas, los antirretrovirales solo sirven para evitar la replicación viral, pero el daño que ya se haya producido no va a ser modificado. Entonces, el reconocerse como sujeto de riesgo y acudir a la atención sigue siendo una prioridad. Ahora, nosotros conocemos al VIH como perteneciente a la familia de retrovirus. Eso no es más que son virus de RNA que se llaman así porque tienen a la enzima transcriptasa reversa, que es la que completa un ciclo vital en todos los miembros de esta familia de crear DNA desde el RNA viral. Este DNA se va a integrar al genoma y esto es lo que caracteriza a los virus VIH que tienen en la familia a dos tipos, el 1 y el 2.
Realmente, entre los dos hay una homología hasta del 60% en la secuencia de aminoácidos, pero tienen comportamientos distintos. El tipo 1 es el más diseminado en el mundo, el 2 estuvo durante muchos años restringido al África Oeste, pero con cosas como el Mundial de Fútbol, pues empezó a haber más diseminación a distintos países. Lo que se ha documentado en relación al 2 es que tiene un periodo de incubación que es un poco más largo. Ahora, si nos quedamos con el 1, vemos que hay 3 genotipos. El M fue el primero, es el más extendido, comprende a 10 subtipos. Pero el problema de estos subtipos es que tienen capacidad de recombinarse. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues son muchísimas las posibilidades de recombinación. Ahora bien, de estos subtipos, el C es el más frecuente a nivel mundial, más del 50% de las infecciones está asociada a este subtipo, y los otros tienen variaciones frecuentes. Entonces, las recombinaciones incluso están muy por debajo de eso. Y los O y N, que no son subtipos, sino que son, bueno, sí, que forman gran parte de todo esto, de los tipos dentro del VIH-1, no tienen situaciones claramente definidas, sobre todo porque, bueno, el último que se mezcló fue el nuevo, apareció como nuevo, que tiene filogenéticamente algunas características que son importantes de combinar, pero que son distantes del grupo M, de tal manera que se sitúan incluso entre una forma intermedia del N y el O entre el VIH-1 y el VIH-2. Esta diferencia genómica se va a traducir también en formas de expresiones de antígenos y son como más complicados, pero la existencia que ellos tienen son realmente eh, pequeñas, entonces no hay mayor problema con estos dos. Ahora, el VIH en términos generales, ya se conoce el genoma, se conoce la estructura del virus. Vamos a ver que es un virus con una estructura icosaédrica que va a tener 72 protrusiones. Estas 72 protrusiones, que es lo que estamos viendo aquí, son glicoproteínas. Esto está característicamente cubierta con una capa lipídica. Al interior de cada partícula viral del VIH-1 hay 2 copias idénticas del RNA que tienen una sola cadena, que se encuentran empacadas de una cubierta proteica o cápside, que es lo que vemos hoy. No se mueve esto. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta cápside es lo que se conoce en inglés como core. Forma parte de un complejo proteico en el interior o en el centro de la partícula viral. Está conformado por 3 proteínas estructurales mayores, las pueden ver aquí, GAG, POL y IM, y son básicas para el ciclo vital del virus, tanto de forma temprana como para que la conformación final de las partículas virales antes de que salgan del huésped. Si se dan cuenta en la cápside, y no se mueve para ningún lado, espérenme. No sé, la flechita, no se mira, sí, aquí está. Si se dan cuenta, la cápside está rodeada de una cubierta lipídica que está derivada de la membrana celular de la célula infectada. Esta cubierta se embebe de glicoproteínas y aquí tenemos 2 que son fundamentales, que son GP120 y, ¿dónde está la 41? Y la GP41. Entonces, el conocimiento de todo esto, todas las características de este virus, de este lentivirus,
que la distingue de otros retrovirus es que tiene una complejidad enorme en su genoma, porque además de estas tres eh, regiones estructurales, la GAG-POLY-M, hay por lo menos 6 genes adicionales no estructurales que se encargan de regular la replicación viral, se encargan de interaccionar el genoma viral con el genoma celular y ahí van dándose modificaciones que son importantes. Los productos de estos genes, lo que pasa es que pueden actuar como reguladores positivos o negativos de la transcripción y van a tener entonces relación muchos con la infectividad que se tenga. Aquí hay una cuestión que es importante porque la complejidad genómica del virus es lo que se convierte en lo que se ha llamado el tendón de Aquiles del virus, porque es el blanco de distintas intervenciones. Entonces, todo lo que se ha venido desarrollando últimamente está dirigido hacia esas secciones, porque los medicamentos que tenemos los tenemos dirigidos hasta este momento hacia la replicación viral. Este es un evento complejo, vamos a tratar de resumirlo. Bueno, primero diciendo que el VIH puede infectar distintas células. Los blancos principales, ya sabemos, son los linfocitos TCD4 y los macrófagos, pero también tiene capacidad de infectar otros linfocitos, otras células de sostén como la glía del sistema nervioso central y las neuronas, eh, puede entrar en células del intestino, células dendríticas, incluyendo las del Langerhans, y últimamente se ha visto más cómo sí pueden tener capacidad de ingresar a los precursores de médula ósea. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que tienen que hacer es la identificación de los dos factores que les permiten entrar, que son las CCR5 y CXR4. CCR5 es cofactor de los macrófagos y el CXR4 de los linfocitos T. Entonces, cuando entran en contacto el receptor y el correceptor, originan una serie de cambios en la estructura viral a nivel de las glicoproteínas de la superficie, que lo que va a provocar aquí entonces es la fusión de las membranas virales y celulares para que finalmente, ay Dios, no se mueve el virus pueda ingresar. Esta es la primera parte que es importante. Se creó un medicamento inhibidor de fusión, sin embargo, no ha funcionado como han funcionado todas las demás. Una vez ingresado, tiene que haber un proceso de integración y esto se da a través de la transcriptasa reversa, que como ya dijimos va a convertir el RNA en DNA. La transcriptasa reversa es una enzima que no solo hace la copia del material genético viral de RNA y lo convierte en DNA, sino que además complementa la cadena para crear el DNA en doble cadena. Entonces, aquí, Dios santo, aquí está de una forma, pero tiene que ingresar aquí ahora. Para que esto pueda ser ingresado, se necesita de otra enzima que es la integrasa, para que finalmente esa doble cadena se integre al DNA de la célula al interior del núcleo. Ahora, aquí hay una cuestión que es importante porque esta creación de la transcriptasa, cuando empieza a crear copias, comete errores. Entonces, aquí es donde se pueden dar mutaciones en cada genoma y se crean distintas poblaciones virales diferentes a la inicial. La inicial es la que conocemos como wild type o silvestre. Entonces, cuando esto pasa y se ocasionan variantes, eso es lo que le llamamos como cuasi especies y pueden existir cientos en un solo organismo. Entonces, esto es importante porque va a condicionar la patogenicidad y la resistencia. Ahora, una vez dado esto, otra vez vuelve a intervenir la transcripción para que pueda separarse y a través de mecanismos de clivaje
propiciados por la proteasa, entonces podemos tener el nuevo ensamblaje, aparecen las nuevas RNA como tal y salen los nuevos viriones. Esto lo vamos a ver en esta peliculita, se demora como unos momentitos en que arranque. Yo les pediría, si tienen micrófono, auriculares, más fácil escuchar, por favor. The viral enzyme integrase is packaged along with the viral reverse transcriptase into HIV particles. The HIV virus enters the host cell through the virus envelope GP120 and GP41, and the receptor and the co-receptor on the cell surface. The virus enters the cell. Where the reverse transcriptase protein synthesizes the viral DNA using the viral RNA as a template. After reverse transcriptase creates the double-stranded DNA product, integrase assembles at the ends of the viral DNA, forming a stable complex in the cell called the viral pre-integration complex. Integrase at the ends of the viral pre-integration complex cleaves the ends of the viral DNA, removing 2 nucleotides from each 3' end. The viral pre-integration complex enters the nucleus of the cell, where integrase binds the cellular DNA and irreversibly links the viral DNA to the cellular DNA. The integrated product is then repaired by cellular enzymes. The integrated product is a substrate for cellular transcription and translation processes, which create new viral RNAs and viral proteins. The viral RNAs and viral proteins assemble to create new HIV viruses, which go on to infect additional cells. Entonces, lo que nos tenemos claro es que una vez ingresado, empieza a haber pues destrucción, o sea, porque en cada célula que ingresa, pues deja de funcionar esa célula y esto se reproduce a razón de varios billones de copias diarias. Entonces, la situación es que existen suficientes capacidades, en primer lugar, para una respuesta humoral y después celular que se va depletando a partir de la destrucción. Y lo que vemos eso en términos clínicos es, en primer lugar, una infección aguda por VIH. En segundo lugar, una latencia clínica en donde se está produciendo como una especie de batalla porque está produciéndose anticuerpos, por eso les decía, hay una respuesta humoral inicial, pero también se están produciendo una respuesta inflamatoria acelerada. Estas dos finalmente logran los signos clínicos, de los CD4, por ejemplo, se truenan y empieza a haber aquí activación de todas estas citocinas de procesos inflamatorios que a la larga son los que producen los cuadros que conocemos dentro del SIDA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la inflamación crónica por un lado y la activación inmune por otro son el aspecto central de la patogénesis de la enfermedad por VIH. Y esto sucede no solo con los casos que no tienen tratamiento, por supuesto que ahí es bastante más alta, pero también pasa en los casos tratados. Se inicia desde el momento de la seroconvención. Y aquí vemos que esta actividad preinflamatoria
por supuesto va a depender de la viremia, por eso en la medida en que se tenga tratamiento temprano va a ser detenido. El problema es que no es del todo eliminado, porque tenemos situaciones como la translocación microbiana a través de la mucosa del intestino y tenemos la posibilidad de tener coinfecciones. Ayer veíamos, por ejemplo, cómo el herpes 6 y el herpes 7 propician el desarrollo, la progresión de la infección por VIH. Entonces, esto es importante tenerlo claro porque la patogénesis inflamatoria está dada sí por toda esa producción de citocinas que hablábamos, pero también por la translocación microbiana. Entonces, a nivel intestinal estamos teniendo una pérdida importante de CD4 en el tejido linfoide y eso nos lleva a una inflamación sistémica, pero por otro lado tenemos translocación que se explica por lo que tenemos aquí, donde hay un acúmulo de macrófagos en la mucosa intestinal, en donde no hay tratamiento, se van produciendo esas citocinas, ya vimos. Pero si ustedes ven aquí, este es el intestino de una persona sin VIH y aquí está con VIH. Entonces, esto, ¿por qué sucede? Porque en una persona que es negativa, la cantidad de placas de Peyer es adecuada, los folículos del epitelio funcionan normalmente, los ganglios linfáticos cumplen su papel y hay además integridad dentro del epitelio. La lámina propia actúa reteniendo la flora microbiana para que no se disperse. En una persona que es VIH positivo, que está como esto que vemos aquí, pues el número de placas de Peyer está depletada totalmente, los ganglios más bien juegan en contra porque se me perdió esta cosita, porque deja de estar, o sea, más bien permiten el ingreso y la estancia ahí de los virus, pero a nivel intestinal, además de la depresión de las placas de Peyer, lo que vamos a tener es daño al epitelio. Van a ver aquí como las células inmunes en la lámina propia también son mínimas y pasan, por lo tanto, los productos microbianos al plasma. Hay entonces translocación bacteriana y esto propicia además la activación inmune sistémica. Entonces, todos estos dos procesos, por un lado el déficit inmune y por otro lado la activación y la inflamación, van a provocar problemas cardiovasculares, de hueso, alteraciones cognitivas, el cáncer. Pero una cosa que es importante, además del déficit inmune, es que esto está teniendo alteraciones dentro del envejecimiento. Entonces, uno de los procesos observados como producto de este complejo sistema es el envejecimiento precoz y acelerado. A eso le tenemos que sumar en este momento, que ya no es un problema de fisiopatología, sino de existencia, es que tenemos una gran cantidad cada vez mayor de personas que viven con VIH que tienen más de 50 años. Entonces, toda esta situación es la que complejiza finalmente y logra el que el SIDA tenga el impacto que está teniendo en el mundo. Si nos quedáramos con una lámina, esto se produjo en el año 93 y sigue siendo válida, porque tenemos como marcadores, a pesar de que ha habido el intento de la utilización de distintos marcadores, lo cierto es que el SOD4 son los que más nos ejemplifican todo el proceso, ¿no? Y por otro lado tenemos aquí la carga viral. Lo que vamos a ver es que están dados en esta laminita las tres posibilidades que tenemos de presentaciones clínicas y el comportamiento de lo que estábamos hablando antes, porque aquí están los CD4 cuando una persona empieza, en un primer momento se depletan, vuelven a recuperarse, pero a lo largo del tiempo van disminuyendo hasta que llegan a 200 CD4 y a partir de aquí ya una persona se convierte en caso SIDA. Por otro lado, tenemos la carga viral en el plasma, que lo que hace, bueno, el virus ingresa, en un primer momento golpea, efectivamente destruye masivamente CD4, se presenta la infección primaria como síndrome retroviral agudo, pero en esta batalla que está aquí,
a lo largo del tiempo, en donde esto es incorrecto, digamos, porque no es que se produzcan muy pocas copias de virus, sino que lo que quiere ejemplificar esto es que mientras se está dando la batalla entre el virus y el sistema inmune, lo que vamos a tener es una mal llamada latencia clínica, porque realmente latencia implica no movimiento y sí hay muchísimo. Les decía que el virus se reproduce a razón de varios billones de copias diarias, pero el organismo empieza a reaccionar, lo empieza a bajar, pero lo mantiene a raya un tiempo determinado. Finalmente pierde la batalla y el virus se sobrepone, ¿verdad? Entonces, al momento en que esto está aquí es que empiezan síntomas, empiezan las infecciones oportunistas y de continuar, bueno, se sigue a la muerte en periodos que son realmente muy variables. Entonces, vamos a reconocer 3 momentos de la infección por VIH, la infección aguda, que no tenga más de 6 meses. Dentro de los primeros 7 días, lo que vamos a tener es un síndrome mononucleósico parecido a una gripe, pero perfectamente pueden no haber síntomas. En un segundo momento vamos a tener esto que se establece como latencia, que no es tal, que es una infección crónica establecida. Aquí dice que la infección sucedió en un lapso mayor a 2 años, pero lo cierto es que hay excepciones a esto. El llamado paciente de Nueva York, por ejemplo, es el único dato que está, es el único paciente que está totalmente documentado que desarrolló SIDA antes de 2 años, porque era usuario de cuartos oscuros, porque fue sobreinfectado con distintos tipos de virus y porque tenía una vida un poco sana, digamos. Entonces, es de los ejemplos. Entonces, durante la infección crónica establecida pueden no haber síntomas o pueden empezar a presentarse algunos datos de pérdida de peso, diarrea, fiebre, cansancio, pero finalmente no está el establecimiento de patologías definitorias de SIDA. Cuando hablamos de SIDA, entonces quiere decir que estamos hablando de una cosa sumada o de dos cosas distintas. O estamos hablando de linfocitos CD4 que se encuentran por debajo de las 200 células, o estamos hablando de complicaciones por infecciones oportunistas. Entonces, a esto le tienen que poner IO, porque pueden estar por debajo de 200 y tener infecciones, o pueden estar las infecciones y no estar esto por debajo de 200. ¿Cómo se entiende esta cuestión? Se entiende con esta clasificación que hizo el CDC en el año 93 y que sigue siendo útil hasta ahora. En esta axisa tenemos la cantidad de CD4, más de 500, de 200 a 499 y menos de 200. Y aquí 3 categorías clínicas. En esta primera A son pacientes asintomáticos o con linfadenopatías generalizadas. En la columna B tenemos patologías no definitorias de SIDA y en el C las que sí son definitorias de SIDA. Ahorita vamos a ver la lista. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que ustedes pueden tener, por un lado, pacientes que tengan menos de 200 CD4 y que estén totalmente asintomáticos. Y por el otro lado, pueden tener pacientes que tengan más de 500 CD4, pero que hayan desarrollado ya enfermedades definitorias de SIDA. Entonces, en conclusión, aquí tenemos la mezcla, menos de 200 con patologías, pero solo en estos C3 es en donde se combinan ambos. Es decir, tienen menos de 200 y tienen una patología. Ahora, ¿cuáles son las patologías? Tenemos que desde el año 93 esto se estableció, se ha ido cambiando, digamos, un poco los tipos de patologías, pero finalmente son eventos definitorios. Si ven aquí la candidiasis, es una candidiasis bronquial o esofágica. Ven como los gérmenes que estén vinculados son poco comunes, coccidios, criptococos, los herpes, muchos avanzando en esto, no solo como infecciones directas, sino como en neoplasias que se encuentran eh, asociadas
a los herpes. Tenemos el complejo MAC, además de la tuberculosis, por supuesto, al neumocistis jirovecii, y aquí no alcanzaba a ponerse, entonces está puesto así, es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Tenemos también salmonelas, toxoplasmosis ahora. Si ustedes se dan cuenta, pueden estar gérmenes que pues, pueden existir en inmunocompetentes también, la cándida o la salmonela, pero estamos hablando aquí de salmonelosis, por ejemplo, que sea recurrente o que la septicemia, eso está mal puesto aquí, salmonela recurrente o septicemia, ¿verdad? En relación a la toxoplasmosis, que también puede afectar a inmunocompetentes, lo tenemos como cerebral. Y finalmente tenemos el síndrome de desgaste, que va a estar caracterizado por una pérdida de peso de más del 10%, esto medido en kilos, del peso inicial que el paciente tuviera, más fiebre o febrícula, más sudoración, más diarrea. Ahora, la sudoración y la fiebre son IO. Entonces, lo que sí tiene que haber es pérdida de peso, diarrea y uno de los otros dos. Entonces, con esto vamos a definir que el paciente presenta SIDA. Ahora, los síntomas que son sugestivos de la infección, pues van a estar dados por esos 3 momentos de los que hablábamos. Entonces, ver si hubo un contacto dentro de los últimos 7 días. Esto en general se da cuando se conoce la fuente. Seguimos con las linfadenopatías generalizadas que se encuentran en toda esta cadena A. Hay manifestaciones de piel que son totalmente amplias y alteraciones en las mucosas que también son muy amplias, pero que nos pueden hacer pensar que se trata de un paciente con VIH. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la moniliasis o la leucoplaquia o las candidiasis pueden perfectamente estar en personas inmunocompetentes. Pero aquí tenemos que hacer la relación de factores epidemiológicos por un lado, de factores conductuales por el otro lado, para que sepamos exactamente que lo que estamos es frente a un posible cuadro de VIH. Voy a parar aquí porque las 2 sesiones anteriores cortamos abruptamente para preguntarles si tienen alguna duda, por favor. Yo tengo una duda, doctora, con respecto a los genes. Ujú. Tenemos genes que principalmente en el P120, estaba yo leyendo en cierta literatura que después de una sobrecarga viral o después de pasar este periodo a la fase crónica, ya no se requería de este receptor de P120 para ingresar al CD4, sino que cambiaba No, por el... a ver, espérame tantito. Los correceptores, el 120 no es correceptor, es exactamente la glicoproteína que ocupa el virus para una vez que identifique el correceptor, entra, ¿sí? Entonces, los correceptores son CCR5, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento es primero el CCR5 y luego el CCR4? No, es que son cosas distintas. El CSR5 y CXR4 son correceptores que están en las células del Wester, ¿sí? Entonces, estos correceptores son muy importantes porque son los que condicionan que haya o no infección. Si tú, por ejemplo, no tienes uno de esos correceptores o ninguno, aunque el virus tenga contacto con tus células, no va a entrar. Esto explica, por ejemplo, por qué hay parejas serodiscordantes. Entonces, personas que aunque tengan no tratamiento, tengan contacto sexual permanente y no se infecten. Entonces, las personas que no adquieren la infección está dado porque no tienen los correceptores o porque tienen una delesión, que es la delesión delta 32, ¿sí?
Entonces, si tú no tienes el correceptor, el virus no va a ingresar de ninguna manera, pero eso está en tus células, no en el virus. En el virus, las glicoproteínas GP120 y la 41 son las que permiten, una vez identificado los correceptores, que ingrese y que se dé todo ese proceso de fusión. Ok, entonces esto corresponde netamente viral, ¿no? Perdón, se perdió, Francisco. Sí, ¿Corresponde a qué? al tropismo. Claro, porque tropismo, ¿qué quiere decir? Que me gusta tal, ¿no? ¿Y cuál es el que yo reconozco? ¿Sí? Otro elemento que es muy importante en eso, y gracias por tu pregunta, es que estos dos correceptores también están determinando la velocidad de progresión, porque el CXR4 es mucho más aceptador, digamos, como para que haya más avance de la infección que el R5. Entonces, cuando tenemos virus con tropismo específico para el CXR4, son virus que son mucho más agresivos. Perfecto, gracias. Doctora. Otra pregunta. Sí, a ver, bueno. Emanuel primero. Ajá. ¿Pediste o no? Lo que pasa es que le quería comentar, soy Emanuel, sobre la lesión que había comentado, que creo que era sobre el paciente que se había, sobre la pregunta que hacía Francisco, que tenía entendido que esa lesión era la que tenía un paciente, el paciente famoso que se curó de Berlín, creo le llaman, no me acuerdo muy bien si se por allá. Hay dos pacientes que ya están curados sí, y los dos recibieron un trasplante de médula, y la fuente de los trasplantes tenía la deleción delta 32. Ajá, exacto. Solo era comentar eso, pero ya de ahí en fuera no era más. Ok, bueno, les voy a dejar una tarea, por favor, para el fin de semana, y es que vean la película Dallas Buyers Club, o el Club de los Desahuciados, le pusieron en español. Si ya la vieron, véanla otra vez, por favor, pero ahora con ojos de médicos y de investigadores, por favor. Sí, doctora. ¿Sí? Claro que sí, gracias. ¿Vale? Doctora, antes de que acabe, sí, Luis Fernando, dime. Me quería rápido darle a mi compañero Francisco un comentario. Principalmente la proteína, o glucoproteína 120, nada más va a ser como el anclaje, aquí la estrella, por así decirlo, o lo que se encarga de dar todo este escenario es la 41. ¿Por qué? Porque una vez que la glucoproteína se